Hola, ministra. Muy Buenas tardes. Mira el ojo que tuvimos el año pasado, ¿no? Tuvo Evelyn Matei, Carolina Toá, Michelle Bachelet. El Frente Amplio todavía no tiene candidata. Sí. Capaz que seamos premonitorias. El 23 de diciembre, ministra asume como vocera subrogante desde una cartera sectorial. Uno pudiera pensar que, dado el alto grado de exposición, es muy distinto enfrentar uno y otro cargo. ¿Qué desafío le ha impuesto a usted esta ruta, esta travesía? Es, es desafiante y es entretenido también. Me hacen esa pregunta muy seguido y después de 3 meses uno ya puede identificar cuáles son las diferencias, pero también puede identificar cuáles son los puntos en común. Y muchas veces creemos que las carteras sectoriales, Ministerio de Ciencia, son, como entre comillas, técnicas, ¿verdad? Pero los ministerios no son técnicos, son espacios políticos siempre. La diferencia es que uno puede profundizar en un tema o en un área de manera mucho más intensiva, ¿verdad? Pero cuando uno está en un cargo de ministro o de ministra, siempre está haciendo política. Y cuando se trata de ciencia y se trata de la vocería, mucho de lo que uno hace es comunicar. Yo me acuerdo una cita del ministro Muñoz, que lo que más le había sorprendido de ser ministro era que no sé, el 80, el 90% de su tiempo se lo pasaba comunicando. Y eso es porque a uno le toca explicar por qué se toman las decisiones, cómo se toman las decisiones. Y en ese mundo hay muchas similitudes entre lo que hace la ciencia y lo que hace la comunicación, que finalmente se trata de eso, de comprender en profundidad los temas, de transmitirlos de buena manera y en el caso de las políticas públicas, ojalá de sustentarlo en mucha evidencia, que es lo que la ciencia nos entrega para que se avance. Entonces, me di una larga vuelta para decir que lo he pasado muy bien. Y de verdad lo he pasado muy bien. Tengo 2 equipos fantásticos en los 2 ministerios que ayudan muchísimo. No paro un segundo, trabajo muchas horas al día, sábado y domingo, pero claro, a mí me encanta el gobierno, me encanta el Estado, entonces poder verlo desde distintas partes es como fascinante. Claro, pero más allá de la comunicación, que evidentemente todos los ministros, me imagino, la tienen que hacer, el cargo de vocera supone una alta exposición pública. Es decir, uno conoce mucho más la cara de la vocera que probablemente conocía la cara de la ministra de Ciencia, y me refiero al tema de la exposición en medios masivos, por supuesto. ¿Cómo se enteró que iba a ser vocera? ¿Le tincó? ¿Le dieron espacio para decir que no? ¿Y cuánto le cambió la vida este tema de la alta exposición? Me enteré por el presidente, evidentemente. El presidente me ha sorprendido varias veces pidiéndome cosas que yo a veces no me esperaba. Y en todas las ocasiones, o sea, yo soy de esa escuela de la que dice que uno al presidente no le puede decir que no. Uno puede preguntar por qué y si está seguro, porque, bueno, tan de las mujeres, ¿no? Hacer el ejercicio de si tengo todas las capacidades para hacerlo. Me hice la pregunta respecto a la vocería, porque efectivamente era un mundo absolutamente nuevo, pero soy de las que dice que sí cada vez que el presidente llama, así que no, ni siquiera me di el tiempo de pensar. Así, el presidente cree que es lo que hay que hacer, aquí soldadito, así que vamos para adelante. ¿Y cómo me ha cambiado la vida? Bueno, me han cambiado las horas. Ciencia ya eran muchas horas de trabajo, ahora son muchas más. Eh, Tengo un tremendo equipo en la casa que apoya mucho también. Un marido que me sacó el sombrero todos los días porque es fantástico. Unos hijos que apañan también y que entienden que la mamá va a estar menos y se entusiasman y participan de la conversación, incluso opinan a veces de las vocerías y tal. Y me he guardado algunos espacios. Yo valoro muchísimo mi privacidad y el ser anónima, es algo que siempre me ha importado mucho. Y el equipo me ha permitido tener ciertos espacios, como por ejemplo que todavía a veces, no siempre, pero a veces logro venirme en metro a la casa, por ejemplo. Son espacios que disfruto muchísimo. Yo lo he Pongo visto los en el audífonos. drugstore. En el drugstore, sí. Que son esos espacios que son muy de uno, ¿verdad? El poder caminar por la ciudad, de repente ponerse audífonos, entender lo que pasa, parar al kiosco de la esquina a comprar, no sé, algo, o una pastelería y llegar con unos pastelitos a la casa, que no son cosas que uno habitualmente puede hacer en los cargos de ministras, menos con 2 ministerios, pero hemos logrado reservar algunos espacios para poder seguir Pero la haciendo. reconocen Me más. reconocen más que antes, me reconocen más que antes, y mira,
he sido muy afortunada. Las veces que me reconocen ha sido con mucho cariño. Se me acercan a decir bien, sigan adelante. Nunca ha sido muy invasivo y eso yo lo agradezco. Ningún sinsabor, hasta ahora. Hasta ahora no. Ujú. Una de las cosas como muy interesantes, lo comentaba antes Carmen, es la diversidad de campos donde le ha tocado trabajar. Estoy pensando desde el mundo jurídico, desde el mundo de la ciencia, temas digitales y en la política. Si uno se va a la literatura, y a usted que también le gusta la cosa académica, se dice que esos son los lugares incluso donde las mujeres encuentran más obstáculos para seguir. ¿Qué obstáculos usted sintió en esos distintos lugares donde el hecho de ser mujer ha presentado más dificultades para ejercer el liderazgo? Tanto. Yo siempre he sido un poco rebelde, entonces como que he ido contra la corriente en todas las decisiones que he tomado. El entrar a la administración pública probablemente también fue contracorriente. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, trabajaba en una empresa tecnológica y salté de una tecnológica en Silicon Valley a la división jurídica del Ministerio de Educación, que ya fue un salto gigantesco y significó transformarme. Y de ahí, bueno, una carrera de saltos también inesperados. Entonces, el estar incómoda en el lugar es algo a lo que estoy habituada desde muy chica. Pero también me pasó mucho, y ya cuando empecé a tener equipos a cargo o estar en otros espacios, me pasó como a muchas, de ser la única mujer en la sala o de ser la más chica, y de estar en una sala de reuniones donde habían directores o políticos con más trayectoria, con juventud acumulada, dicen. Y las experiencias que uno escucha de muchos a mí también me tocaron, o sea, de tener que repetir 3 veces la misma idea para que te lo escuchen y que finalmente termina siendo la idea de otro, pero bueno, ya está, uno quiere que el resultado ocurra, así que seguimos adelante. O el de llegar a algún lugar, hay un par de personas acá que trabajaron conmigo en la NIR, la Fabiola y la Pavo. Podrán contar de esta experiencia, pero de llegar a un lugar y por ser mujer y ser relativamente joven y no hablar muy fuerte, porque yo tengo un tono que no es muy duro en la forma de hablar, y por ser más bien chica, deporte, el tener que incluso impostar un personaje para ganarme el respeto de quienes eran los funcionarios con los que tenía que trabajar, fueron cosas que me tocaron hacer y que son muy ingratas y que todavía ocurren. Sí, yo creo que nadie que llegue ni siquiera a ser jefe de otro grupo de personas siendo mujer no le ha tocado pasar por alguna de esas cosas. Y hay un estilo de liderazgo mujer o hombre, porque esto es una discusión que se da, ¿no? Porque por una parte decimos que las mujeres pueden aportar, no sé, un estilo, una forma, lo hablábamos cuando entrevistamos a la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? De cómo ella llega al poder impostando una postura de más maternal, más emocional. Pero eso es lo que aportan las mujeres en la política, o sino que aportan, ¿no? ¿Cuál es el estilo de liderazgo? ¿Hay un estilo de liderazgo mujer o...? Yo diría que lo que importa es reconocer la diversidad del liderazgo. En el mundo de la ciencia se mide mucho cuál es el impacto que tengan las mujeres, que tienen las mujeres en el desarrollo de la investigación. Y la evidencia científica muestra que cuando los grupos son diversos, la ciencia que se hace es mejor. Eso ha sido el fundamento de muchas de las políticas de género que hemos impulsado en materia científica en este gobierno y en el gobierno anterior, yo diría ya como políticas de Estado. Cuando yo pienso en la política y en los liderazgos, me lo imagino de la misma forma. No hay mujeres femeninas maternales y hombres masculinos. No, somos una diversidad de personas que tenemos distintas formas de liderazgo y que todas ellas tienen que tener espacio. El desafío es que, creo yo, es que se caracterizó el liderazgo con algunas como trazas específicas de ciertas características masculinas. Y mucho tiempo creímos todos que teníamos que adaptarnos a ello, a ser más autoritario, a hablar más fuerte, a imponer el poder de una cierta forma. Hay mujeres que son así, hay hombres que son así, pero también hay mujeres y hombres que no son así. Y el desafío, creo yo, que tenemos todos es de no perder lo propio. Yo tendría que nacer de nuevo para ser una persona que habla de manera cortante y dura y que entra en confrontación inmediatamente. No soy esa persona. Y por lo tanto,
he tenido que encontrar herramientas, como muchas otras mujeres, para poder ejercer un liderazgo donde esta forma también es posible. Y yo creo que aporta. Creo que el tener distintas formas aporta. Y eso, mira, por entrar en la reflexión solamente, a lo mejor eso es lo que aportamos las mujeres, el entender que hay mucha diversidad y que no hay una sola forma, y el ser disruptivas en tratar de decir, mira, hay otras formas. Incluso para los hombres, hay otras formas para los hombres de ejercer el liderazgo también. Y ha tenido, en este periplo, ha tenido referencias, porque las vocerías suelen además generar el liderazgo muy potente. Uno se acuerda al tiro de Francisco Vidal, que es un vocero muy, muy característico, ¿no? Pero también han habido, usted cuando le dijeron, oiga, va a ser vocera, vio, no sé, vio video, cómo va a tratar de generar, no sé, algún tipo de, esta va a ser mi impronta. El tema de la exposición pública en la vocería también tiene que ver con cómo uno se viste. Yo me imagino que uno a veces, ministro de Ciencia, puede llegar chascón a la oficina y da lo mismo. Yo ando siempre chascona, No. Pero siendo vocera hay un tema que de repente le van a decir, oiga, va a pasar esto, tiene que salir a hablar. Es decir, es como no, yo no lo veo como un plus, lo veo de hecho como al revés, digamos. ¿Tiene esa influencia usted? A ver, yo creo que como muchas ¿O a quién no le gustaría parecerse también podría como decir? muchas mujeres matea, me dijeron, y me va a haber pasado el fin de semana entero mirando los videos de Paula Narváez, de Pancho Vidal y de la ministra Vallejo y de todos los que se me cruzaron por delante, solo para aumentar la ansiedad del primer momento y después darme cuenta que en realidad, sobre todo cuando se trata de comunicar, uno es uno nomás y tiene que encontrar la forma de poder adaptar esas características que uno tiene en el ejercicio de comunicar, y que a veces, y yo diría que eso es la gran diferencia en la forma en cómo comunico desde ciencia y cómo se comunica desde la vocería, que efectivamente la vocería a veces hay que ser un poco más dura, y eso requiere de entrenamiento, y es probablemente el espacio como de crecimiento mayor que he tenido. Entonces, el equipo, y hacen así porque hay un equipo detrás que ayuda en ese tipo de cosas. Pero es inimitable y por lo mismo es incomparable. No es posible comparar la vocería de Vidal con la de Narváez, con la de Vallejo, con la que hago yo. Somos dos personas muy distintas que abordamos el desafío de manera diferente. Uno aprende cosas, como salir de una pregunta incómoda o de repente, bueno, como no responder inmediatamente a algo si uno no tiene la Ya, pero información. tienes unos y eso es tips, técnica. como unos tips, comunicación. Por ejemplo, el no tener que responder todo, el poder decir, no tengo antecedentes de eso y por lo tanto no me voy a referir si vamos a encontrar información y contestarlo después. O el también no perder nunca la concentración, ¿verdad? Porque desde ciencia uno tiende a explicar todo. Y en el explicarlo todo hay cosas en las que políticamente no es bueno explicar y no es bueno meterse. Nos pasa a propósito de los casos judiciales, ¿verdad? Uno en la intimidad de la casa o en el espacio de una conversación con amigos uno puede opinar de O en un chat, como hemos visto últimamente. espacio privado, en el que hay una expectativa de privacidad y que por lo tanto se comporta uno de una manera diferente que si lo hace estando en público. Entonces, el mantener siempre esa conversación y entender que uno cumple una función que es política y que también es de gobierno y que por lo tanto tiene un rol, en este caso el rol de autoridad, que impide opinar libremente de todas las cosas. Y ese tip de no perder nunca la concentración y de entender que uno siempre es el cargo que tiene cuando hay personas al frente, no en el espacio de la intimidad de la casa, evidentemente, es algo que existe. Y respecto de la ropa o de cómo uno se ve. La imagen me refiero más sí, que no de la otra imagen. cosa, digamos. Sí. Es raro verse todo el tiempo. Es muy raro verse todo el tiempo. Y verse en la tele todo el tiempo. Lo comentaba con algunas personas al principio, que como que se me genera una sensación de desdoblaje, como si fuera otra persona la que está en la tele. Oh, mira esa señora las cosas que está diciendo, como si no fuera uno. Que me imagino que es un mecanismo de protección también, porque es parte de la exposición. Cuando uno, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero de grabarse y mirarse,
y uno encuentra que la voz es súper distinta y que los gestos y entra la vanidad también y que chuta que me salieron un par de arrugas más y menos. Entonces el poder encapsular eso y no entrar en ese espacio lo hemos, o yo al menos lo utilizo como mecanismo de protección. Ahora tengo anécdotas, anécdotas como de haber tenido que salir a una vocería en un día que, no sé, 24 de diciembre, que tuvimos que vocerear algunas cosas. Convencida de que ese día no iba a pasar absolutamente nada y haber dicho, chuta, como no puedo salir con esta ropa, que a todos nos ha pasado, y ahí el equipo está preparado, pues tiene un par de chaquetas, se agarran unos coles, algo hacemos. Cosas que probablemente a un hombre no le pasarían y que hay que tomárselo con humor también. ¿Cómo se da la relación entre las mujeres ministras? ¿Hay una relación distinta, especial, respecto de los pares varones? En este grupo de ministras el que me ha tocado a mí hay una muy buena relación. Y de hecho, yo creo que nos hemos vuelto bastante amigas. Incluso nos juntamos a veces. Eso es primicia. No, nunca nadie, o sea, nunca se ha sabido, pero hemos tenido un par de reuniones. Bueno, lo van a saber la próxima semana. Lea la tercera. Eh, además que es un grupo de mujeres muy diverso, venimos todos de historias y de trayectorias muy distintas. Entonces se ha generado un compañerismo entre las mujeres que es bien rico, también con los hombres, pero hemos tenido juntas de ministras mujeres, no solo con los hombres. Minita, si tuviera que aconsejar a una mujer a involucrarse en la política con la experiencia que ella tiene, ¿qué le diría? Aparte de no lo hagas. ¿Ah? Al revés, le diría hazlo de todas maneras. Y mira, una vez alguien me dio un consejo que se me quedó grabado en la cabeza. La política es difícil y es expuesta y te critican y no te perdonan ningún error. Y por eso mucha gente se abstiene de participar. O dice, ¿para qué me voy a exponer? Mejor me dedico a esta otra cosa y voy a ser igual de feliz, incluso voy a ganar más plata y sigo mi vida tranquilo. Pero si no son esas personas las que tienen ideas detrás y que tienen ganas de cambiar el mundo y que están ahí con la generosidad que requiere el querer hacer cosas buenas, si no son esas personas las que ocupan los espacios de la política, entonces lo ocupan otros, que a lo mejor no tienen esas buenas ideas y esas buenas intenciones. Entonces, la política hay que atreverse, hay que como encontrar lo que a uno lo motiva y lo mueve, meterle toda la energía y la pasión a eso y entender que la política te permite que esas ideas y esas transformaciones existan y se materialicen, porque para eso es, la política es para cambiar el país, para mejorar la vida de las personas, y si uno tiene ganas de hacer eso, hay que puro atreverse, y los costos existen, pero también existe gente muy generosa y rica e inteligente y que apaña y que apoya, y también tiene mucho de eso. La pintamos fea la política tiene cosas muy bonitas. Pero ¿por qué en ese sentido, y qué se le puede decir? La ciudadanía tiene una impresión a veces que casi que la política se constituye como un reality show, porque se llegan a acuerdos y no se cumplen, ahora le tocó a un sector hoy día, pero en otros momentos ha tocado eso. ¿Cómo se lidia con esa idea de la política más ruda, más dura, en que no siempre los compromisos se cumplen y sobre todo una política más que no para, ¿no? Que está a una intensidad y a un ritmo? ¿Cómo se lidia uno con eso, como desde el ámbito, como vocera, pero también como mujer? Sí, entiendo y comparto eso. Yo creo que estamos al debe en hacer una política que sea más amorosa también y que sea menos agresiva y confrontacional permanentemente. Y eso es parte de mi visión. O sea, yo intento aportar eso, el poder abrir espacios de discusión profunda, de discusión honesta también, porque muchas veces nos pasa, y aquí me pongo el sombrero del lado de tecnología, ¿verdad? Que hablamos para los 140 o no sé cuántos caracteres del X o para el video corto de 1 minuto y medio en Instagram o en TikTok, y no hay conversación que pueda darse en ese formato. O sea, ese formato lo que hace es solo
extremar posiciones y generar mayor conflicto. La política tiene que encontrar formas de debate honesto, de debate de ideas que sea honesto. Y eso pasa no solo por lo que vemos en el Congreso, sino que pasa también por la vocería. O sea, lo discutimos siempre con el equipo, como cómo poder de manera efectiva comunicar qué está pasando y por qué se toman las decisiones que se tomen, no tanto para convencer a quien escucha de que esto es bueno, sino que para que pueda formarse una opinión que le permita tener un juicio respecto de lo que hace el gobierno, pero basado en hechos, ¿verdad? Basado en, bueno, no solo en hechos, también en argumentos. Y yo soy de las que cree que la política está al debe en eso. Y quizás esa es una de las razones por las que también decidí entrar a militar y decidí tener un rol mucho más activo en política, porque creo en ese debate. Y no saco nada con pararme de afuera y mirarlo y decir, oye, mira, esto debería ser de otra forma. Decido involucrarme y tratar de desde adentro hacer las cosas de una manera un poco diferente. Este gobierno en particular desde el principio se definió como un gobierno feminista. Entonces eso, más allá de los logros, porque de eso también hemos escuchado, o de los avances, ¿qué implica en el día a día estar en un gobierno que se define feminista? Se implica que tengo 2 ministerios porque hay una ministra que está siendo mamá y va a volver de su postnatal. ¿Eso no hubiera ocurrido en otro...? No, yo creo que no ha ocurrido nunca en la historia de Chile. O es un tema generacional, yo soy socióloga, entonces me sale, como es más joven el equipo, era el momento de tener la etapa de hijo. Puede que sean las dos cosas, pero Sí. al momento en que ocurrió, por Sí. tema generacional, nadie se cuestionó de si era lo que tenía que ocurrir. Que una mujer puede ser mamá en un trabajo como este, puede irse de pre y postnatal, puede tener su guagua, puede volver al cargo, y que hay otra mujer, en este caso que me toca a mí, que puede subrogar durante ese tiempo, hacer un poco de malabarismo con 2 carteras, y después volver a su rol anterior o a otro si es que hubiese otro, en fin, como la natural que ocurre en la sociedad, ¿verdad? O sea, si queremos que las mujeres participen y tengan roles de liderazgo y también no roles de liderazgo, porque todas las versiones son posibles, tenemos que habilitarlo incluso en estos espacios, y eso pasa en este gobierno, no ha pasado en otro. Yo creo que eso es un ejemplo muy concreto de qué significa un Y gobierno. debe ser muy difícil. Yo creo que las que hemos sido madres sabemos que la etapa de crianza, por ejemplo, usted cuando los niños estaban pequeños, ¿podía equilibrar adecuadamente eso del trabajo? Es una pregunta que yo hago porque también me tocó y es muy difícil. Entonces, ¿cómo uno equilibra cuando están las mujeres actualmente en política? ¿Qué condiciones en el día a día más allá de que vuelvan, no? Es que ahí es donde tenemos un trabajo importante. Las reuniones terminan antes, no, hay corresponsabilidad de los políticos. Exacto, y es ¿o no? un trabajo importante que hay que hacer y que es de sociedad en su conjunto. Este gobierno que se dice feminista y que es feminista, lo ha hecho, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, hay una lista de cosas, ¿verdad? La ley de violencia, la ley Papitos Corazón, que son herramientas que de a poco vamos incorporando en la sociedad que permiten que esa crianza sea no más fácil, sino que más compartida. La crianza siempre es un desafío. Yo soy mamá adolescente y es un desafío siempre va a ser un desafío, eso no va a dejar de ser un desafío, pero tiene que ser colectivo y tienen que los espacios ajustarse a esos distintos tipos de experiencias de vida. Y también ocurre, y volviendo a los estereotipos, que si yo fuera hombre no me estarían preguntando por mis 2 hijos, por mi rol como de maternidad y de cuidado. Darían por hecho que hay alguien que se hace cargo de los niños de la casa. Y no es bueno preguntarlo para visibilizarlo, Absolutamente. porque le cuento una infidencia. Nosotros en la primera clase que tuvimos mostrábamos la foto de cuando tomó este gobierno, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Cuando toma el gobierno, la primera foto, y por primera vez veíamos en una foto niños. Y la dábamos como ejemplo, que hay una expresión. Entonces, ¿cómo se maneja esa línea divisoria entre hacer presente y visible los hijos, que uno es madre, mujer, pero al mismo tiempo, de alguna manera, proteger ese espacio propio de los hijos? Hacer visible el desafío que significa y hacer visible también las experiencias donde la coparentalidad y donde el apoyo también existe, que en mi caso. Yo soy muy afortunada y yo puedo tener una maternidad que
se desarrolla y se despliega, pero porque tengo un compañero de vida que está siempre disponible y que jamás en la vida pone mala cara, y es una experiencia bien privilegiada, no es lo que le toca a todas las mujeres. Pero es lo que debiésemos conseguir, no con el marido o con la pareja, sino que como sociedad, de compartir los espacios. Ahora, está también el desafío de la mayor visibilidad y los niños en la casa. A mis niños les cambió un poco, no la vida, porque no va para tanto, pero sí tienen una rutina distinta y han tenido que acostumbrarse a una mamá que es más visible y que, por ejemplo, y lo conversábamos un poco antes, es brutalmente criticada por redes sociales. Y eso son cosas que uno tiene que administrar. Muchas veces lo vemos desde la perspectiva de lo que le pasa a uno como mujer a propósito de esas críticas, pero el impacto que tiene en tu entorno familiar es también algo que hay que mirar y de lo que hay que hacerse cargo. Y por lo tanto, la visibilización del componente colectivo que significa ser mamá o papá o que los niños crezcan, es algo que tiene que estar permanentemente presente. Y eso pasa cuando, por ejemplo, en la foto aparecen niños, porque es lo más natural del mundo que las mujeres tengan niños y que los hombres tengan niños también. Ha pasado a lo largo de toda la historia. No nos debiera sorprender, igual como no nos debiera sorprender, y yo lo he visto con muy buena forma, porque ha sido bastante natural. No nos debiera sorprender que una mujer pueda ser ministra, tener guagua, volver a su cargo. Es que para allá iba, porque evidentemente tiene todo un simbolismo esta idea de dejar como una suerte de stand-by que la vocera después pueda volver. Aparte de que también debe ser un poco alivio decir que, bueno, esto tiene una fecha de término, más o menos, ¿no? Más o menos. Es que será julio, ¿no? Entiendo. ¿Cómo se dio esa conversación? Porque es una decisión política, pues evidentemente, porque quizá en otra ocasión o en otro gobierno lo más natural habría sido que se vaya a ser mamá y listo, y llegó hasta aquí. ¿Cómo se dio esa conversación? Y le hago al tiro el enganche con que vamos a tener un presidente que también dijo que se va a tomar un postnatal. Y yo tengo mucha curiosidad por cómo va a funcionar eso. ¿Qué significa ese postnatal de 5 días de presidente? Porque el cargo es irrenunciable, no es lo mismo que esté en el extranjero. Asumo que va a tomar, no sé cómo lo han hablado, cómo se da eso. Pucha, se da mucho más naturalmente de lo que uno cree. No hay tanta planificación detrás. Va a sonar cliché lo que voy a decir y pido disculpas, pero de verdad es un equipo de gobierno que funciona como equipo. O sea, cuando la ministra Vallejo tenía que empezar su prenatal, incluso antes de que se dijera que la subrogante iba a ser yo, el equipo entero de ministros y ministras estábamos pendientes, al tanto, apoyando, ofreciendo ayuda. Y cuando ya comenzó su prenatal, para nadie fue sorpresa y no fue un tema de conversación realmente, porque es natural que ocurra. Y respecto del postnatal del presidente, es un derecho, está en la ley. Y se va a realizar y ajustar como ocurre con cada cosa que pasa en el gobierno. Somos un equipo de trabajo donde hay personas que están ahí todos los días al pie del cañón, sorteando todos los desafíos que eso pueda significar y también implementando todos los mecanismos para que las cosas ocurran como debieran ocurrir. Claro, lo que llama la atención porque igual es inédito. Entonces uno igual se hace preguntas respecto de cómo funciona eso. No sé, la ministra Vallejo la llama de repente, va a decirle, oye, se me quedó el lápiz en el cajón, no sé, esta vocería podría ser de esta manera, no tengo idea. Pero va a dejar de ser inédito después de esta experiencia. Y Sin esa es duda. la gracia que tiene, que en el fondo se pavimenta un camino que hace que sea posible para otros. Y eso, volviendo a la idea de las transformaciones, ¿verdad? Eso cambia la perspectiva para niñas y jóvenes que a lo mejor se quieren meter en política y quieren ser mamás. Porque, ¿por qué no? Si se puede hacer las dos cosas. Y ya no solo lo decimos, sino que hay un ejemplo concreto y súper visible, porque han existido políticas mamás a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Desde que las mujeres nos permiten tener roles de importancia en política, porque no es tanta historia tampoco. Pero ha existido y por lo tanto ahora se hace más visible y más material y creo que eso nos ayuda como sociedad también
a ir entendiendo que es natural que estas cosas ocurran. Oye, respecto de la presencia femenina y de la participación femenina en política, la voy a llevar ya al tema que es más incómodo probablemente, que el caso Monsalve, a propósito también de la presencia de mujeres en política y cómo uno aborda estos temas. Probablemente un gobierno feminista, esto es una pesadilla, digamos, no imagino pesadilla peor que un gobierno feminista le pase que en la esquina, digamos, de su casa hay una denuncia por violación y abuso sexual. El gobierno ha hecho harto mea culpa sobre este punto y cómo lo ha enfrentado. No es mi tema, ahora sí quiero ahondar, perfecto, pero no es en la naturaleza de la pregunta, sino en la lógica de cuando usted dice un gobierno feminista toma, toma decisiones de manera natural y uno le llama la atención que pasa esto y ninguna mujer fue consultada. Digamos, teniendo ministras varias, ninguna ministra fue consultada para abordar una situación que es eminentemente que afecta a una mujer, digamos. A ver, respecto de ese caso, yo creo que la evaluación del gobierno se ha hecho por todas las autoridades que correspondían, en todos los espacios donde correspondían, y bajo ninguna circunstancia un hecho en particular transforma o cambia lo que es una agenda feminista de un gobierno que tiene infinitas acciones y resultados muy concretos, y donde en materia de derechos de las mujeres se ha avanzado de manera sustantiva. Ahora, dicho todo eso, ese análisis hoy día, además, y aquí vuelvo al rol de vocera, ¿verdad?, está en procesos de investigación judiciales que se están llevando adelante y que tienen que seguir su curso. Y lo que nos corresponde como gobierno y a mí como vocera es respetar absolutamente esos espacios y por lo tanto no referirme a un tema que ya desde la evaluación política fue hecha, se hizo, se comentó por quienes estuvieron y participaron de ese proceso y ahora hay un proceso judicial que tiene que seguir su curso. Pero los feministas del gobierno se manifiesta y se materializa en un conjunto de agendas muy amplio. Sí, yo he escuchado harto eso y siempre me queda la verdad la duda, porque evidentemente, probablemente un hecho no deshace todo, pero este no es un hecho cualquiera, es un hecho muy sustantivo, es un hecho muy como de manual, digamos, de cómo un gobierno feminista pudiera enfrentar un caso como esto. Y por eso digo que no se lo pregunto como vocera ni respecto de la evaluación, se lo pregunto más bien de cómo impactó a ustedes las mujeres en el gabinete, que un hecho de esta naturaleza no tuviera, o a nadie se le ocurre, al presidente no se le ocurriera, tomar un teléfono y preguntarle a una mujer qué se hace en estos casos. Es que por eso insisto, la evaluación y los hechos de esos días han sido ampliamente discutidos, publicados, evaluados. La evaluación que se hizo por las ministras y que fue reforzada también por el presidente es que las cosas se hicieron de manera correcta, pero pudieron haber sido más rápidas. Y ese es un tema que está como altamente debatido. Parte de ser gobierno, y esto también lo hemos dicho hartas veces, pero es muy cierto y uno lo vive permanentemente, es lograr lidiar, así como yo tengo dos ministerios, lograr lidiar con desafíos que son contingentes, saber abordarlos y cerrarlos sin perder de vista ni descuidarse de las agendas que son las que uno está intentando impulsar, y poder hacer esa separación de uno y otro. Y eso es algo que el presidente permanentemente nos pide, como el no desconcentrarnos y seguir avanzando. Ese segundo elemento es lo que vivimos todas las mujeres y todos los hombres que están en el gobierno. Y respecto de estos casos en específico, en la forma en cómo lo abordamos. Aquí hay una evaluación, se explicó, se analizó políticamente, se comunicó, esa historia termina, ahora sigue un proceso judicial y nosotros seguimos enfocados en la tarea. ¿Ese tipo de vocerías son las que más le complican? Si uno habla a partir de la experiencia, ¿cuál es su vocería que usted cree que ha sido complejo esto? Como que uno va a salir y dice, uy, no quiero hablar de esto, pero obvio que me van a preguntar. No hay vocerías que son sencillas, ninguna, porque uno tiene que estar permanentemente concentrado. Se va a reír mi equipo, pero las que más me cuestan son las vocerías de ciencia. ¿Por qué? Porque la forma en cómo hacemos vocerías desde ciencia es largo, es bien explicado, nos explayamos, así 20 minutos podría estar hablando de ciencia y tener que comprimirlo en una vocería donde son 2 o 3 ideas fuerza, de verdad es lo que más me cuesta, porque significa hacer como el switch en la cabeza de que estoy hablando como vocera y que por lo tanto tengo que ser efectiva y precisa en lo que estoy diciendo y no explayarme
¿Cómo hacemos conciencia regularmente? Yo quiero volver al tema de las mujeres en política, sobre todo en este año electoral. Entonces, antes, tal vez voy a la previa y citando acá a la profesora Carmen, que justamente al curso también le mostramos los datos de las últimas elecciones municipales, que nos encontrábamos que sí, fueron elegidas menos mujeres porque también se presenta o presentan los partidos políticos menos mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que haya más mujeres en política? Porque obviamente el tema es muy complejo, lo sé. Y contéstemelo como vocera, no como, como científica. Buen punto. Em, O las dos cosas. sí, no, bueno, hay que buscar la evidencia de por qué. Yo Sí. creo que hay mucho análisis de eso. Lo hemos hablado, Sí. la exposición, el- la falta de horario que tiene esta tarea, lo ingrato que sigue siendo para las mujeres en política y lo agresivo y violento que son los espacios políticos para muchas mujeres. Em, y hay que hacer lo mismo que tenemos que hacer en las áreas de STEM. Pues. Hay que promover que haya más, incentivar que haya más, generar los espacios, pensar en la estructura, convencernos unos a otros de que el resultado es mejor. Si no es solo porque somos la mitad de la población, es porque de verdad el resultado es mejor. Y eso beneficia a la sociedad en su conjunto. Entonces, deberíamos, bueno, se hace en realidad, se hace el incentivar a otras a entrar, el abrir espacios de mujeres dentro de los partidos, el tener estos espacios de conversación donde pucha, uno puede hablar con honestidad de qué significa desde ser mujer entrar en estos espacios y que no es el fin del mundo, si tiene cosas maravillosas estar en política. Y esa parte bonita tenemos que contarla más, si es lo que incentiva a muchas a participar, el poder cambiar el mundo, eso se hace desde la política. Y en ese sentido, ¿cuál es la...? Vamos a ir a las preguntas ya luego. ¿Se imagina vamos a tener debate entre mujeres? Porque, bueno, a esta altura, yo no sé si ustedes han visto, pero ya vamos como más de 111, ¿verdad? Esa es la noticia del día porque crece como una curva muy alta, ¿no? La cantidad de mujeres que postulan, o sea, no las mujeres, ojalá, de candidatos. Pero en términos, estamos viendo la figura claramente en el sector de la derecha de Evelyn, de Carolina Toá, y ahora parece que en el Frente Amplio estamos viendo otras posibilidades asociadas. Sí, ahí va a ser hombre, dicen, pero estamos viendo más mujeres. ¿Qué tienen esas mujeres? ¿Va a cambiar el tipo de debate o de discusión que tengamos a mujeres candidatas presidenciales como protagonistas de esta discusión? Yo espero que el que tengamos mujeres candidatas protagonistas de esta discusión nos permita que el tema de la incorporación de mujeres en el mundo laboral, en la política, el tema de los derechos de las mujeres no esté ausente del debate político. Creo que si estamos hablando de política no podemos no hacernos cargo de que existen candidatos hombres que hoy día están como candidatos, que han tenido posturas muy radicales y en mi opinión muy equivocadas respecto de qué tienen, del rol que juegan de las mujeres o incluso respecto de los derechos de las mujeres. Y lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que todos vimos con horror cómo el ahora candidato presidencial Kaiser avalaba las violaciones, cuestionaba el derecho de las mujeres a votar y él pertenece a un sector político que hoy día está pensando en hacer primaria en su conjunto. Entonces yo esperaría como mujer y como política que los derechos de las mujeres fuera parte del debate y que tuviéramos claridad respecto de quienes están por seguir avanzando en esta agenda y quienes están disponibles a retroceder en una agenda de derechos que a mí me parece por lo bajo preocupante. Entonces, el hecho de que hayan mujeres, y ojalá así sea, respecto de todas, incluso de la candidata Matei, que ha tenido una postura en materia de género, de defensa de los derechos de las mujeres, que no se excluya de la discusión por razones de voto o de generación de coaliciones, un tema que es esencial. O sea, las mujeres hemos avanzado en derechos, pero el riesgo de retroceder no es una fantasía que existe en la cabeza de unos pocos, es una realidad que existe en muchos países. Y el hecho de que tengamos mujeres candidatas nos debiera poder permitir establecer una frontera, ¿verdad? De lo que estamos disponibles y de lo que no estamos disponibles. Y en esta materia, pucha, yo diría no disponible a retroceder en derechos. No es canciller, no es ministra de Relaciones Exteriores, pero no puedo dejar de hacer la pregunta sobre el estilo política y lo que está ocurriendo en el mundo con el liderazgo de Trump.
eso se ve con preocupación desde la perspectiva de un gobierno feminista por el tipo de liderazgo, por estas ideas versus, como le llaman entre comillas, no sé, woke, lo que sea, pero ¿cómo se ve eso? Son estilos distintos que... Es que yo creo que lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Donde eh, la derecha o las distintas derechas han tenido el desafío de hacerse la pregunta de dónde se paran, ¿verdad? Y se alinean con discursos que son extremos, que en muchos casos niegan los derechos de las mujeres, que en muchos casos están disponibles a retroceder, que incluso coquetean, ¿verdad?, con el autoritarismo, y otras derechas que han decidido optar por mantener una agenda de derechos, vincularse a los principios democráticos y tirar esa línea. Es ese proceso como ese decante, ¿verdad? Esa división de modelos es algo que hemos visto en otros países, lo vimos en Alemania, lo vimos en Francia. Yo tiendo a pensar que no estamos en algo muy distinto en Chile y que debiese, espero, ser la discusión a propósito de quién va a ser el próximo candidato presidencial, de cómo se van a configurar esas primarias y de cómo se van a llegar a acuerdos de mínimos respecto de lo que consideramos adecuado a la hora de escoger a quien nos gobierna. Y insisto, lo que está en juego, y lo hemos visto en otros países, Estados Unidos no es la excepción, Alemania, Francia, bueno, tantos, es que el riesgo de retroceso es efectivo. O sea, en el caso de Estados Unidos, el Roe versus Wade creo que es un ejemplo más claro imposible, ¿verdad? Más claro echarle agua. Y eso es lo que está en juego. Y por lo tanto, eso es lo que hoy día creo debiese ser central en las preocupaciones que todos tenemos a la hora de tener un debate político. Claro, usted habla, ministra, de cosas que son evidentemente de mucha mayor profundidad cuando habla del tema del derecho de las mujeres en esta discusión que se ha dado ahora, pero respecto de la fragilidad que tiene también el tema de la conquista de la mujer de derecho, de la conquista, de los espacios de poder de las conquistas de las mujeres, por ejemplo, el tema de la paridad, que era un tema que este mismo gobierno partió siendo paritario en su gabinete y que ahora ya está lejos de ser paritario. Tiene que ver también eso con cómo es tan frágil, ¿no? Perder espacio, porque yo no me imagino que no haya mujeres para ser ministra. Lo que pasa es que evidentemente se cruzan otros factores. Pero eso es un tema, ¿no? Porque si un gobierno feminista es incapaz de sostener una promesa de paridad en su gabinete, igual uno se hace también la pregunta es frágil como todo, no solo los debates más profundos que usted planteaba. Es que la agenda completa de derechos de las mujeres es una que hay que permanentemente sostener. Y en el caso de las conformaciones de los gabinetes, subsecretarios, jefes de servicio, son espacios que, bueno, se ha demostrado en los últimos días y ahora con la cadena nacional que vamos a tener en un ratito, probablemente vamos a tener nuevas noticias también. Hombre, ministro, hombre. Son espacios que son dinámicos y donde, por supuesto, que hay desafíos. O sea, tuvimos elecciones de gobernadores y no hay ni una gobernadora mujer, ninguna. Entonces, por supuesto que son desafíos. La pregunta que uno se hace es como a partir de dónde construimos el desafío. ¿Lo construimos a partir de tenemos que avanzar en gabinetes prioritarios como una regla absoluta o lo construimos desde tenemos que seguir peleando por el derecho a votar? La frontera amplia, pues, obvio. Es súper amplia y no es irrelevante quién gobierna. O sea, la decisión de que la frontera esté en un lugar o en otro depende en gran medida de a quién escojamos de presidente de la República y quiénes sean el equipo y los partidos que acompañen a esa persona. Porque, y volviendo como al principio de la conversación, ¿verdad? Estar en política y tener un cargo como el de ministro, lo que te entrega es el poder de priorizar y de decir avanzamos en esta dirección y no en esta otra, y por lo tanto nos da lo mismo. Y cuando la frontera es esa, o sea, cuando la frontera es de verdad nos vamos a cuestionar el derecho a voto de las mujeres, o sea, de verdad creemos que el rol de las mujeres es estar en la casa, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó Kaiser en ese minuto, pero era como satisfaciendo al hombre o algo así. ¿De verdad queremos volver a tener esa discusión? Yo creo que no. Sí tenemos que seguir avanzando. Por supuesto que tenemos que tener a más mujeres en política. Por supuesto que tenemos que tener a más mujeres dirigiendo empresas. Pero avancemos desde donde estamos, no desde más atrás. Oiga, ¿y usted, ministra, pretende seguir en política? Porque también es militante nuevita, no lleva tantos años, no lleva, ¿cuánto lleva? ¿2 años de militancia? Por ahí. Por ahí. Todavía, claro, pero ministra y todo, ¿usted se visualiza
siguiendo en el campo de la política, más adelante siendo candidata, quizás son cosas distintas ser ministra, ser candidata, pero ¿se imagina todavía en esa área? Sí, o sea, creo que lo he dicho varias veces, la política tiene algo maravilloso que es que te permite participar de procesos colectivos, ser parte de grupos que tienen una visión común de cómo construir un mundo que yo creo es mejor. Y una vez que uno ve eso, es imposible sustraerse de eso. Yo vibro con las políticas públicas y la posibilidad de empujar agenda en materia de ciencia y tecnología, en que tengamos políticas públicas basadas en evidencia, en que ojalá haya más investigación en temas de cambio climático, con que haya más mujeres en cargos de liderazgo. Son cosas que a mí me llenan y me motivan. Y que después de 5 gobiernos trabajando en cargos técnicos y de asesores y tal, llegó un minuto en que el techo de lo posible se me hizo súper claro y la única posibilidad era entrar en política para poder estar en esos espacios. Y una vez que uno da ese salto, yo creo que no hay vuelta atrás, o al menos para mí no la hay. No tengo idea dónde estoy hoy día con 2 ministerios, tengo poco tiempo de pensar qué viene después, pero sin lugar a dudas, de nuevo, es quien uno es. Uno no deja de ser quien uno es. Las preguntas del público nos van a ayudar a ir también ir cerrando algunos temas que ya hemos abordado. La pregunta por el poder, y yo le voy a poner también a agregar de mi cosecha, ¿ya? Se dicen a veces dentro de los estereotipos, está la idea que las mujeres somos menos ambiciosas, estereotipos, ¿no? No son. ¿Usted cómo entiende el poder? ¿Se siente una persona ambiciosa por poder en el buen sentido de la palabra? No lo digo en el sentido, sino de ganas, de tener más capacidad de ejercer influencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para usted el poder? ¿Y cuál es su relación con el poder y cómo se ha ido cambiando en este tiempo, no? A ver, para mí el poder simboliza la posibilidad de hacer cambios. Es esencialmente eso, o sea, la posibilidad de tomar esas decisiones de hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? El poder, por ejemplo, que si se va a hacer una estrategia nacional del litio, esa estrategia tenga un componente científico-tecnológico, porque podría no tenerlo. El tener poder permite incidir en ese espacio y hacerlo. Ahora, si soy ambiciosa, yo creo que no estaría aquí si no fuera ambiciosa. Me costó años reconocerme como ambiciosa y largas discusiones en mi casa. Sí. Pero sin lugar a dudas soy ambiciosa y lo soy por eso, porque me gusta cambiar las cosas. Lo he hecho durante toda mi carrera y estar en una posición de ministerio me permite hacerlo aún más y por lo tanto, claro que me gustaría seguir en esto, por supuesto. Uno la escucha y como que además transmite como bastante fascinación por la política que hemos hablado, pero en la práctica hay mucho de propias mujeres, hay susto por todos los temas que hemos hablado. Otra pregunta justamente tiene que ver con cómo se puede incentivar desde que los niños son pequeños, las niñas y niños son pequeños, el que participen más en liderazgos públicos, porque justamente pueden haber, y también la investigación lo muestra, muchos factores que tienen que ver con los elementos que hemos hablado, ¿no? De los costos. Absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos formar desde antes? Pucha, sé poco de ese tema. Me toca vivirlo desde mamá, ¿verdad? Y tengo 2 hijos, que hay uno que se interesa mucho por la política y una que no. Corresponde hombre y mujer en este caso. Me cuesta entender cómo se gatilla eso. En mi experiencia vino dado por el entorno sobre todo, incluso cosas tan sencillas como escoger presidente alumno y centro alumno en el colegio empieza a gatillar una posibilidad de cosas. Creo que hay mucho de eso que hacer, mucho que hacer de educación cívica, mucho que hacer de explicar de explicar cómo funcionan las cosas y de si hay algo que a uno no le gusta, entender cómo eso es posible cambiar con herramientas democráticas. Sin ser experta y muy desde la intuición, creo que la política es algo que se vive más, no algo que se enseña. Y por lo tanto, el encontrar espacios para los niños donde puedan vivirlo, creo que es una buena aproximación. Pero de nuevo, seguro hay muchos expertos en esta materia que podrían explicarlo como vocera de ciencia.
el largo de qué se requiere. Oiga, escuchándola uno dice, qué bonita la política, ya, pero sabemos que no es tan así. Habrá tenido sus sinsabores, pues, ministra. Habrá pasado jornadas que diga, pucha, que lata esto, o que injusta esta crítica, o pucha, yo solo di la cara en esta cuestión, no sé. Se lo pregunto como complemento de una consulta que hicieron respecto de cómo se puede revalorizar. Usted lo hace muy bien, pero cómo se revaloriza la función pública cuando hay tantos fenómenos que lo que hacen es desacreditarla, ¿no? Como que más bien es como un llamado de alejamiento más que de acercamiento. Y tiene días de agraz. A mí me tocó acompañar a la exministra Fernández a la acusación constitucional ayer. Y más allá del específico del caso, de lo que se dijo, el ambiente en la sala, y creo que todos lo vimos por la tele, estaba súper álgido. Y cuando eso ocurre, se dicen muchas cosas, se gritan muchas cosas, y esa tensión en el ambiente uno no deja de sentirla. O sea, y me subí al auto de vuelta del Congreso y estaba agotada. Y eso que no dije una sola palabra, estaba agotada solo de esa intensidad y de esas formas que yo personalmente no comparto. Yo creo que uno tiene que tratarse bien siempre. Y eso, por supuesto que es difícil. Uno llega muerto y dice, chuta, de verdad vale la pena, es posible cambiar esto. Pero eso también es parte del asunto. O sea, no hay ningún oficio ni pega que sea siempre maravilloso. Siempre tiene estos otros momentos. La pregunta es cómo uno logra, en buen chileno, como construir un poco cuero chancho, o a veces tener un buen grupo de contención y de apoyo con quien descargarse un rato y decir, mira, quizás este es el tipo de cosas que hay que cambiar y hay que trabajar un poquitito más. Y la próxima vez, bueno, ser 3 veces más amable que la anterior a ver si se contagia un poco. Pero por supuesto que tiene momentos de dulce y agraz, tiene momentos donde uno, no sé, en ciencia teníamos muchas ganas de empujar una cierta iniciativa y resulta que no se puede porque o los recursos no están o porque resulta que existía otra prioridad y perdimos en la discusión. Son cosas que ocurren. Pero creo que ocurren en todos los espacios, no solo en la política. Sí, y no hay que dejar de visibilizarlo, es el tono en el que discutimos. A mí de verdad eso es algo que me importa mucho. Hay que lograr cuidar el tono de cómo se discute, porque eso habilita una discusión que es honesta y que permite, ya que estamos, que muchas personas le dejen de tener miedo y eso es bueno. Pero sí, tiene momentos que son a veces más tristes o más difíciles o más frustrantes. Sí, escuchándolo a usted como vocera, uno podría decir que usted ejerce eso que dice, pues. Su vocería es amable. Y no es común en los voceros ser amables. De hecho, uno espera que los voceros más bien confronten o a quien sea, digamos, es decir, a su opositor, no sé. Y efectivamente, y eso a veces uno dice, ¿y no es un problema eso? Tener un vocero tan amable. Esperaría que no. Bueno, eso tendrá que evaluarlo otros. Desde la vocería hacemos este ejercicio, tratar de explicar, yo soy así, no lo podría cambiar de nuevo, tendría que nacer de nuevo para ser Pancho Vidal, que nació unas estupendas vocerías, pero es otra persona. A veces nos ponemos un poco más duros y hacemos un poco de confrontación, porque es lo natural de hacer. Al parecer voy a tener que trabajar en ser un poco más. No me tome como referencia. Sí. No, pero a propósito de eso, y como hablamos, ya parece que estamos en la hora, tiene que escuchar la cadena. ¿No? Y tenemos un grupo que justamente ejerce la política, trabaja en comunicación política y está haciendo un magíster. Entonces, ¿cuáles son como las principales, el tiempo que llamamos de vocera y antes, lecciones de cosas que le han resultado que uno dice, bien, como fue una buena comunicación política y en qué cosa usted cree que se ha equivocado y podemos, bueno, está siendo grabado esto, pero podemos aprender a partir de sus aprendizajes, ¿no? Mira, hay una cosa que a mí me ha servido muchísimo y que al menos yo valoro de las vocerías que hemos hecho, que hemos intentado y hemos hecho un esfuerzo por incorporar más datos, incorporar muchos datos. De nuevo, lógica científica, pues pongámosle evidencia, hablemos respecto de los hechos, con esta lógica de que la persona que nos escucha puede hacerse su propia opinión.
Eso tiene la dificultad de que uno se puede equivocar, porque los datos son muchos, se administran y cambian en el tiempo, sobre todo cuando se trata de políticas públicas. Entonces, muchas veces pasa que hacemos una entrevista a una vocería y yo salgo y es como, los dije bien, dije los números bien. Me ha pasado de equivocarme, de hablar de pesos, de millones de pesos en lugares de millones de dólares, o de dar una cifra y ahí hacer el ejercicio de reconocer, oye, nos equivocamos, esto lo debimos haber hecho de otra forma. La otra dificultad que tiene, y esto se habla poco y se ve poco para afuera, es que uno no es vocera de sí misma, uno es vocera de un gobierno y por lo tanto muchas veces los tonos, los énfasis o el lado por donde se toman discusiones políticas son el resultado de una conversación colectiva. Y eso significa que tengo que hablar con el presidente permanentemente para entender también dónde él está viendo y poniendo las fichas, conversar con ministros que a veces tenemos diferencias de opinión respecto a cómo abordar un tema y concordar salidas en conjunto, y eso hay que hacerlo muy rápido. O sea, a veces ocurre que hay que tirarse a la piscina nomás y decir, bueno, esta es la información que tenemos, vamos, y luego agarrar el teléfono y decir, chuta, no te puedo esperar para la respuesta, dijimos esto, ya perremos todos juntos. ¿Quieres cerrar? Sí, es que me quedé una pequeña contrapregunta, porque esto es una obsesión profesional. Sí, trabajar con los datos, bueno, pero también creo que el propio presidente lo dijo, a veces con los datos uno puede hacer cherry picking, uno sabe que de repente... Entonces, ¿qué pasa con eso cuando hablamos de presentar evidencia? ¿Cómo se presenta una evidencia que no siempre sea favorable al punto del gobierno? ¿Cómo se hace y usted ha hablado varias veces de la honestidad, pero muchas veces el ser papel de vocera es impostar lo que en Estados Unidos se llama el spin doctor, ¿no? Que uno de alguna manera presenta los hechos de una manera que le es más favorable. Entonces, ¿cómo se lidia eso con ser una vocera como honesta, pero al mismo tiempo que no siempre uno tiene que mostrar como el mejor lado de los hechos? Hemos tenido la discusión interna. En general, yo diría que en prácticamente todos los casos utilizamos información que es pública y es como existe accountability, es decir, se puede chequear la fuente. Mira, no quiero decir siempre, porque puede que en algún caso no lo hayamos hecho, pero la regla es que se usan datos que son públicos y por lo tanto revisables. Lo otro, y que es difícil de hacer, es también reconocer, quizás no tanto los errores, pero los espacios de crecimiento. El nos falta para, o aquí hay un vacío que tenemos que abordar de cierta forma. Que hay que comunicar con mucho cuidado para no, con todo el cariño a los colegas periodistas, para no generar el titular que dice como el error de... O sea, hay un ejercicio... No pisar el palito. Claro, o frasearlo de una manera donde queda la cuña muy fácil poniendo el foco en el lugar donde existe un error o falta algo, porque esto también es política. O sea, yo no soy una comentarista de datos, yo trato de presentar una visión de las cosas, que es la visión del gobierno. Trato de convencer, por supuesto, a quienes me escuchan de que esa visión del gobierno tiene una justificación y tal. Intento entregar la mayor cantidad de elementos, pero no inocuo. O sea, si no, para eso pondríamos un Excel con las cifras y bueno, usted hágase su propia opinión. Entonces, hay algo, y es un trabajo de artesanía, abordar el desafío sin esconderlo, que no lo hacemos, no lo escondemos, decimos dónde faltan cosas, pero no frasearlo de una manera donde queda la cuña. Y muy cortito, porque van a haber 2 preguntas para que se despida, pero antes no puedo dejar de hacer la pregunta, me corresponde como decana de comunicaciones, porque hablamos de los periodistas y a veces uno ha visto el gobierno que se ha enfrentado a los medios, y también pasa ahora, ¿no? Que como que no se entiende el rol de los medios, que el rol de los medios es instigar ahí, estar ahí, ese es el rol, varios acá son periodistas y fuimos formados para eso. Entonces, ¿cómo usted aprendió a entender el rol de los medios de comunicación, cuyo objeto es cuestionar a quienes ejercen el poder, en el buen sentido? Sí, o sea, de todas maneras, nos tienen que cuestionar, nos tienen que poner bajo presión, tienen que estresar los argumentos. Pero a propósito de esta discusión y en el contexto de la Comisión de Desinformación, que fue bien bullada, que nos tocó llevar desde el Ministerio de Ciencia, me tocó compartir con un conjunto de expertos en comunicación en ese espacio. Varios con los cuales mantengo una relación permanente. Y cuando me nombraron en la vocería, llamé a uno de ellos, no voy a decir a quién, y le dije, ¿cómo lo ves tú?
y me mandó mucha bibliografía y documentación respecto de cómo el rol de los medios era el de tensionar y cuestionar, pero que el rol de la autoridad, a propósito de las investigaciones que él tenía, también permitía el tener una visión crítica del trabajo de los medios sin por eso intervenir en cómo comunicaban, pero el poder entrar en el debate de alguna forma. Entonces, es tema de investigación. Yo creo Bien, que vamos a preguntarle por el colega. está cambiando mucho a propósito de la participación y de la comunicación a través de redes sociales. Yo creo que eso cambia muchísimo el comportamiento de las autoridades también en cómo comunican. Antes hablábamos directamente con el periodista y ese era el único canal. Hoy día uno agarra esta cuestión y le puede hablar a millones y millones de personas y eso cambia los comportamientos. Entonces, más bien creo que es un área en evolución, ¿verdad? Y donde existen autoridades aquí y en otras partes del mundo que efectivamente están utilizando estos medios para entrar en una discusión con los medios más tradicionales. Y como todo tema nuevo, yo creo que vale la pena estudiarlo antes de ejercer una opinión específica. Ya, pues, darle muchas, pero muchas gracias a la biministra. Agradecerle a todos los presentes. Y esperamos que la suerte que dejamos con las otras entrevistas también llegue a la ministra. Va a seguir, así que estamos esperando. Muchas gracias. Sí, gracias a todos.